Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en un nuevo programa de Sola Escritura y estamos muy contentos de poder reencontrarnos una vez más y poder estudiar la palabra de Dios. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos cada programa. Y en esta oportunidad tengo la alegría de presentar nuevamente a nuestro querido Pastor Ciro. Pastor Ciro, ¿cómo está? Una alegría poderle saludar y tener este momento de programa, este momento de estudio de la palabra de Dios. Pastor. Estoy muy contento, muy bien, muy buenas tardes. Buen día para todos nuestros hermanos que nos ven, que nos oyen. Que la bendición del Señor esté con ustedes y bienvenido, Pastor Samuel. No, Gracias. ya estábamos extrañándolo un poco, ¿verdad? Entonces, mire que cuando mucho habla uno y no está el compañero, ya no cansa un poco, así es que no, estamos contentos de que usted está aquí de nuevo, así que gloria a Dios por eso y vamos adelante, aquí estamos para iniciar nuestra tarea de esta ocasión. Así es, querido pastor, no, más bien a mí es una alegría poder estar con ustedes, con usted, querido pastor, también con quienes están acompañándonos en toda esta jornada de lo que es solo escritura y gracias, muchas gracias, pastor, también por la bienvenida. Vamos entonces a entrar a lo que es el estudio de esta semana. Esta semana vamos a entrar en un proceso de perdón, un proceso de dar, encontrar, recibir, hacer perdón. Yo recuerdo que tiempo atrás conocí a un joven que por X o Z motivo había pasado momentos complicados porque fue metido a la cárcel por un supuesto robo. Recuerdo que cuando lo visité en la cárcel, allá en un sector llamado Patacamaya, como pastor, eh, él me contaba la historia, ¿no? De cómo había sido acusado de un robo. La señora que supuestamente había presentado la denuncia, había presentado la denuncia certificando que él había sido quien había robado en su tienda. Y simple y sencillamente por el hecho de que cuando eh, la persona que robó salió corriendo, él también se puso a correr. Entonces a la primera persona que la atraparon fueron a él, fue a él. Él estaba ahí en la cárcel, ya eran casi 2 años que él estaba dentro y él apeló una vez más al juez para que pudiera rectificarse o pero pudiera anularse la sentencia que se le había dado por un tema de eh, por este tema del robo. Sucede que cuando se hicieron los peritajes más a profundidad frente a lo que él había solicitado, se encontró que él había sido inocente y no había formado parte del robo. Y lo difícil fue lidiar con la presencia de la señora, porque él, todo el tiempo que estuvo dentro y hablábamos con él, cuando él estaba dentro, tenía un cierto rencor en su corazón. Lo impresionante fue que cuando se apeló y salió toda la sentencia a favor de él, la señora se acercó a él para poderle pedir perdón. Él en ese momento, en su molestia, le dijo que la perdonaba, pero cuando ya estuvo fuera, él me preguntó si realmente tenía que él perdonar en lo más profundo a pesar de la injusticia. Y yo le hablé un poquito acerca de lo que Jesús habla del perdón. Y él decidió perdonar. Fue hasta la tienda de la señora, fue a orar por ella y en ese momento le dijo que realmente la había perdonado. Queridos amigos, ¿qué implicancias tiene el perdón? ¿Cómo debe ser dado? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder otorgar? ¿Qué, qué podría decirse? ¿Qué papel juega Dios en este proceso del perdón real? Y eso es lo que vamos a ver, querido pastor, durante este repaso. Cómo Ujú. enfrentar, cómo hacer, qué decir, qué actuar, cómo actuar. No sé, pastor, ¿qué es lo que piensa usted? Me gustó la historia. En realidad,
eh, el perdón es una actitud de gracia. Es una actitud de gracia de la persona que perdona. Así como dice el Señor, ¿no? Si perdonaréis a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Se acuerda usted del caso de los dos deudores que presentó Jesús? Sí, claro que sí. Un Claro que deudor sí. le debía unos 4 millones de dólares, imagino la cantidad, ¿no? Al hombre poderoso y rico que había en ese sector según la parábola. Y pues no tenía cómo pagar, así que le correspondía convertirse en esclavo, no solo él, sino también su esposa y sus hijos, su familia. Y dadas estas circunstancias, nosotros vemos que eh, allí aparece el hombre rogándole y tomándole de su manto, pidiéndole que por favor, ¿no? Lo perdonara, no lo echara a la cárcel, que le diera la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder pagarle. Y él le dijo, mira, por favor, dame una oportunidad, yo te pagaré todo, no me eches en la cárcel. Entonces dice que ese Señor muy poderoso tuvo misericordia de él y no solo no lo echó a la cárcel, sino también le perdonó la deuda. Es decir, ya no le debía nada, ya no le debía nada. Y, y dice la parábola que saliendo él de ese lugar, se encontró con otro consiervo suyo, con un consiervo, con una persona, ¿no es cierto?, que le debía dinero y le debía, ¿qué diré?, unos $1,000, por decir, frente a los millones que le debía el otro al que lo perdonó. Y cuando lo vio, dice que lo agarró del cuello y lo sacudió, ¿no es cierto? Y págame lo que me deben. Pero el Señor le dijo, ten misericordia de mí, que yo te voy a pagar todo. No, 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 no voy a tener misericordia de ti. Te vas a la cárcel. Y cuando los otros consiervos se dieron cuenta de la actitud de este hombre, fueron y le contaron al que le había perdonado la deuda. Y entonces él le dijo, hombre malo, siervo malo, injusto, si yo te perdoné tamaña cantidad de deudas, ¿cómo es que tú no tuviste la capacidad de perdonar a quien poco te ofendió? Entonces, nosotros sacamos allí una lección bien importante. El perdón es una actitud de gracia. Así como Dios, por su gracia y su misericordia, nos perdonó. ¿Y nos perdonó de qué manera? Cristo Jesús dando su vida en la cruz del Calvario, el Verbo divino, el Verbo encarnado, el Dios eterno y creador, tomó forma humana con el único propósito de otorgarnos a nosotros un perdón, ¿no?, movido por su gracia, por su amor, por su misericordia. Así que yo digo, ¿no? Digo que en realidad el perdón es una actitud de gracia. ¿Qué le parece a usted, Samuelito? No, tiene mucha razón, pastor. Creo que el perdón trasciende incluso a las emociones. Cuando el perdón lo sujetamos a las emociones, lamentablemente no logramos perdonar como se debe. Y si Dios hubiera utilizado el perdón o como fruto de emociones simple y sencillamente, creo que no tendríamos que recibir perdón, ni siquiera completo. Pero realmente perdonar es una actitud, pastor, una actitud y una acción que uno decide tomar. Y ese es el caso de José. Y especialmente enfrentarse a un pasado, pastor, es complicado, especialmente cuando lo que has vivido vuelve, esa historia pasada que te lastimó, que te trajo dolor, vuelve y en algún momento vuelve para tal vez en algunos casos, ¿no? Traerte dolor. Y eso pasa como con José. Pastor, ¿cómo yo puedo enfrentar el pasado para poder perdonar? Es complicado para nosotros como personas, incluso usted se ha debido dar cuenta, a veces cuando hay una discusión entre parejas, entre esposos, o tal vez alguna diferencia, ¿no? A veces uno tiende a traer el pasado y más que haber perdonado en ese momento de dificultad, se revive nuevamente.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué debe suceder, pastor? A ver, primero vamos a comenzar pensando en José. José es el corazón de este tema, ¿no? Correcto. Y aquí aparece José, ¿no? Después de todos esos años. Fíjese que a los 17 años, ¿no? José fue separado de sus hermanos y convertido en esclavo. Y a los 30 años, él llegó a ser el primer ministro, el segundo después del faraón, ¿cierto? El que seguía del faraón, con todo el poder y la autoridad, ¿no?, que le correspondía. 13 años de terrible sufrimiento. Ahora, antes noche estuve reflexionando sobre esto con la iglesia y estuve diciéndoles que Dios en realidad hizo de José un instrumento muy grande, muy poderoso en sus manos de amor. Y mirando el tema del perdón, yo diría allí que José tuvo una serie de agravantes que cometieron los demás, ya sea sus hermanos, sus padres, ¿no?, Potifar, su esposa, o no, habiéndole echado a la prisión. Muchos males, muchas injusticias, muchas amenazas, todos eran agravantes que no permitían que una persona estuviera dispuesta a perdonar así por así. Imagínense con sus hermanos, ¿no? Ellos intentaron asesinarlo, quitarle la vida, ¿no? Y si no es por su hermano mayor, ¿no es cierto?, que se opuso, lo echaron en una cisterna vacía. Y allí en la cisterna vacía está en el fondo de esa cisterna, mientras ellos estaban comiendo, ¿no es cierto?, tranquilamente, y su hermano pasando hambre y sufrimiento. No hicieron caso, hicieron oídos sordos de sus quejidos, de sus lamentos, de sus súplicas. Y el otro día, para salvar la vida, ¿no?, Judá se dio cuenta de que vienen unos amalecitas y deciden venderlo como esclavo. Venderlo como esclavo. Le quitan su túnica, la túnica que el papá le había comprado. Y yo comentaba, decía, Dios, José no tuvo la culpa de que su padre lo quisiera por encima de los demás. No tuvo la culpa. Él no pidió eso. Él se gozaba de la relación con su padre, pero no pidió eso. Tampoco le pidió a Dios que le diera sueños sobre su futuro. No le pidió, Dios se los dio. Así que no es que José era un soñador de sueños que andaba buscando soñar. Él no andaba buscando soñar. Dios le reveló los sueños, y sueños que tenían que ver con el futuro cierto, no solamente de él, sino de todos sus hermanos y de toda su parentela. Así que él no buscó los sueños, se los entregó a Dios. ¿De qué acusaban a su hermano? ¿No? Si él los quería a todos igual, ¿no? Una persona que quería, un joven que tenía un amor sin igual por sus hermanos y se alegraba de poder visitarlos. Qué injusticia, qué crimen, qué maldad más grande. Son agravantes que a una persona pueden persuadirla a que no perdone, a que no tenga espíritu de perdón, que ponga una pared por el medio de él y los que lo ofendieron. Y entonces ya se olvidó el asunto. No, nunca más, ningún trato. Pero tenemos a José que hasta el último le rogó a sus hermanos. Esa es una cosa, ¿no? Ahora, cuando se fue echado en la prisión, qué injusticia más grande, qué injusticia, qué agravante. Él tenía razones, ¿no?, de sobra para nunca más querer ver ni en pintura, ¿no?, a Potifar, ¿no?, y poder elevar una carta de protesta ante el faraón por la injusticia. Pero no, guardó silencio, porque había desarrollado algo, un carácter muy especial. Y ese carácter lo desarrolló porque aparece una declaración de la sierva de Dios que dice que allí, cuando él iba como esclavo para Egipto, dice que José le pidió a Dios, ¿no?, y dice que se entregó a Dios de todo corazón y oró fervientemente a Dios y le pidió a Dios que por favor él estuviera siempre con él, a donde él estuviera, donde él fuera. Esa convicción,
el aferrarse con tanta fe de Dios, el creer y el vivir lo que había dicho a Dios, es lo que revela el carácter perdonador, ¿no?, de José. Así que, ¿no?, cuando vemos aquí a José ya liberado de la cárcel, vemos a un hombre maduro, un hombre joven, maduro, un hombre joven que estaba listo para adaptarse y aceptar cualquier tipo de desafío que Dios tuviera para él. ¿Qué le parece a usted la actitud de José? Creo, pastor, que personalmente eh, Dios de una u otra forma siempre va a, va a utilizar incluso los ataques que Satanás hace en nuestra vida para fortalecer nuestro corazón. Creo que José en todas esas vicisitudes fue fortaleciendo algo que más adelante tendría que demostrarlo. Entonces, es interesante cómo Satanás incluso piensa que al momento de ocasionar en nuestra vida, con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino, con alguien un problema, va a derrumbarnos. Y lo interesante es que Dios toma eso para incluso fortalecernos y hacernos mejores. Transforma lo malo en bueno, siempre y cuando, creo, como usted lo dijo, pastor, nosotros tomemos la decisión, que ese es el paso que nosotros debemos tomar, tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de seguir ese proceso, ¿no? Y que es complicado, le voy a ser muy sincero, pastor, es muy complicado. Y usted conoce una parte también de mi vida que aún en el corazón cuesta, cuesta a veces perdonar frente a lo que en algún momento nos han hecho, pero Dios es grande, que el tiempo incluso que Él utiliza para restaurar nuestro corazón, lo hace para que crezcamos como personas, para que seamos mejores de lo que habíamos sido incluso anteriormente en la vida espiritual. Así es. Ahora, fíjese, José está allí realizando las tareas que se había propuesto para enfrentar la tremenda sequía y el hambre que vendría en Egipto. Y llenó los graneros de Egipto y abrió nuevos graneros. Y estando en eso, comenzó el tiempo del hambre. Y entonces, allá lejos, Jacob, ¿no es cierto?, le pidió a sus hijos que fueran a buscar grano a Egipto, porque la única solución para poder sobrevivir. Y allí fueron los hermanos. Habían pasado 13 años, ¿no? 13 años. Y aparecen los hermanos de José allí, en la fila de todos los compradores de trigo que venían de diferentes partes. Y José los reconoció de inmediato. Se dio cuenta quiénes eran. Eran sus hermanos. Él tiene que haber sentido una alegría tremenda en su corazón. Pero también le asaltó una cantidad de inquietudes. Y entre ellas, una, ¿seguirán siendo los mismos? ¿Habrán cambiado? ¿Se habrán olvidado de mí? Bueno, nosotros conocemos la historia. Esta historia de José es conocida por mucha gente, muchos, ¿no? Y aquí tenemos a un José que demuestra una calidad, ¿no?, de carácter extraordinaria, maravillosa, ¿no? Porque usted se da cuenta que en realidad él hizo uso de algunos elementos propios de ese tiempo y sabiamente actuó y no se dio a conocer a sus hermanos. No les dijo enseguida allí cuando estaban en el grupo, vengan para acá ustedes. Y les dijo enseguida, yo soy su hermano. No, no fue eso. Esperó, dio tiempo, quería saber muchas cosas. Si su padre estaba vivo, si su hermano Benjamín también lo estaba, cómo estaba toda la gente allá, ¿no es cierto? La familia de sus hermanos. En fin, él quería saber. Y entonces, ¿no?, dando a entender que él necesitaba de un traductor, entonces él escuchó lo que sus hermanos decían. Y allí tenemos muchas declaraciones que demuestran que sus hermanos estaban realmente arrepentidos. Arrepentidos. Yo no voy a relatar la historia, solamente me detengo en la actitud de José, ¿no? Él mostró claramente, o sea, él se dio cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos, ¿no? Y cuando llegó un momento, después que volvieron a buscar más alimento,
Cuando él le pidió a toda la gente que se fuera allí, los esclavos, los sirvientes, no, el personal, que lo dejaran solo con ellos. Y entonces cuando lo dejaron solo, José les dijo, ¿no es cierto? José se está en una pieza y se puso a llorar a gritos, a llorar. Y los demás lo escucharon, se impactaron llorando a ese hombre tan importante, de tan alto nivel sobre los demás, a un hombre victorioso, un hombre triunfador, a un hombre que le estaba manteniendo la vida prácticamente a Egipto, allí llorando a gritos. Y luego, ¿no es cierto?, se quedaron asombrados. ¿Qué habrán comentado entre ellos? El asunto es que José vuelve y le dice, yo soy José, yo soy José. Y él les dice, tranquilos, estén tranquilos, que el Señor hizo todo esto para que nuestra raza no desapareciera y se cumplían las promesas de Dios. Qué grande, ¿no es cierto? Qué manera de perdonar. Y cuando ya está llegando, ¿no es cierto?, el tiempo final de la historia de Jacob y murió allí en Egipto, ¿no? Sus hermanos, cuando ya había muerto, le habían sepultado, sus hermanos le dijeron, ¿sabes, José? Nuestro padre nos pidió que te pidiéramos a ti que tú nos perdonaras, que no tomaras, ¿no es cierto?, venganza contra nosotros, porque ellos tenían temor, tenían temor. Y entonces José le dijo, no, le dice, no, ya él los había perdonado hacía muchos años. Y el Señor hizo que estas cosas ocurrieran cuando el enemigo provoca tantas situaciones malas. El Señor transforma las maldiciones en bendiciones si nosotros hacemos como José, si nosotros nos aferramos del Señor, reclamamos humildemente su gracia, su misericordia y su presencia en nuestra vida. Y así andamos, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, conforme a como dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? Esto es impresionante, es realmente impresionante, porque para poder conseguir ese perdón profundo, la clave de José, como usted dijo, ¿no? En la cita que da Elena G. de White, decidió entregarse a Dios, entregarse a Dios. Ahora, yo me preguntaba, ¿y qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera hecho José si sus hermanos, frente a esa situación, no habrían mostrado indicios de cambio? ¿José hubiera perdonado? Y creo que la respuesta es sí, porque él ya los había perdonado desde mucho más antes de que ellos llegaran. El perdón de José no se dio por haberlos visto y probar si estaban bien o mal. El perdón de José llegó desde mucho más antes y ahí creo que hay una hermosa lección, pastor. El perdón no es algo que se debe dar porque la otra persona lo merece. El perdón es algo que se da porque yo quiero darlo y porque va a ser de beneficio incluso para mi vida personal. Porque si se tratara de probar incluso condiciones, más allá de que José haya tenido esa cuestionante, eh, creo que incluso probar si merece el perdón o no, creo que nadie merecería el perdón, ni siquiera de Dios. Entonces, creo que eso es algo favorable en la vida de José. Sí, es cierto, es cierto. ¿Sabe que aquí hay un detalle que yo quisiera comentar con usted, pastor? Mire, Adelante. a veces nosotros pensamos y las personas actúan de la siguiente manera. Cuando él venga a pedirme perdón y reconozca que se equivocó conmigo, que me hizo mal y me pida perdón, entonces yo lo voy a perdonar. Ahora fíjese, ¿cuánto tiempo puede ocurrir entre el momento de la ofensa y el momento en que la persona va a pedir perdón? Puede ser que sea unas horas, pero puede ser que sean días, o meses, o años, o décadas, o nunca. Correcto. Ahora, si la persona dijo, cuando él me pida perdón, yo lo voy a perdonar, y antes de que le pida perdón, no lo va a perdonar,
O sea, él necesita la formalidad de la persona que le diga, mire, hermano, hermana, yo cometí este pecado, esta falta contra usted, me equivoqué, por favor, ¿me puede perdonar? ¿Espera esa formalidad? ¿Esperó esa formalidad, José? No, nunca la esperó. Él lo que esperaba que sus hermanos cambiaran de actitud, sus caracteres fueran, ¿no es cierto?, siendo cada vez más maduros, más llenos de amor y de perdón, y diferente su modo de conducirse. Pero José no estaba pidiendo que ellos llegaran allí, ¿no es cierto?, porque él podía haberles ordenado, todos ustedes arrodíllense, todos ustedes que vienen a comer aquí ya. Ok. Y haberles dicho, José, bueno, quiero que sepan que yo soy José. Así que ahora quiero preguntarles, ¿están conscientes que cometieron pecado contra mí? Mientras ustedes no me pidan perdón, no los voy a atender sus necesidades. ¿Qué historia habría sido, verdad? ¿Qué historia habría sido, no? ¿Cómo se habría sentido, no es cierto, el Señor, ¿no? Y qué tristeza para sus hermanos. Pero no, el perdón debe salir de nosotros, pastor, según creo, ¿no? No importando si la otra persona viene a pedirnos perdón o si no nos pide nunca. ¿Por qué? Hay una razón allí. ¿Se acuerda que dije al principio yo que no, el perdón es una actitud de gracia? ¿Se acuerda que dije? Claro. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos perdonó por gracia. Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario significa que Él me otorgó el perdón. Sin que yo le haya pedido, el Señor me perdonó. Esa es la naturaleza del perdón de José. Esa es la naturaleza del perdón divino. El perdón divino fue la virtud que tuvo José por obra y gracia de Dios, porque Dios respondió a su oración y estuvo con él durante toda su existencia. Así también Dios estará con nosotros si nosotros aprendemos a perdonar. No tenemos que esperar la formalidad. No tenemos que decir, mientras no venga aquí de rodillas a pedir perdón, no lo voy a perdonar. Y todo ese tiempo en que la persona demora en no venir, ¿no?, sigue aquí en el corazón el odio, el rencor, el enojo contra esa persona. Si eso ocurre y esa persona por A, B o C motivo muere, la persona que no perdonó está perdida para siempre. Así que no, esto es algo muy, muy, muy delicado que nosotros no debemos nunca de olvidar. Y aquí hay un pensamiento que me gustaría que lo compartiéramos. Me gustaría, si es posible, pastor, para usted leer en Génesis 42, 21 al 24. Aquí vemos que José descubrió algo de sus hermanos. ¿Qué fue lo que descubrió? Ok, Pastor, Génesis capítulo 42, versículos 21 al 24. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? José lo escuchó todo y lo entendió. ¡Oh, qué alegría para José!, ¿verdad? El ver que sus hermanos habían cambiado. El reconocer que se ha pecado contra Dios es lo que el Señor espera de nosotros siempre. Mientras más cerca estemos del Señor,
más sensible será nuestra mente para captar las ofensas que cometemos contra nuestro Señor Dios y Padre, ¿no? Y allí José se dio cuenta la transformación de sus hermanos y cómo él estuvo dispuesto a perdonarlo. Así que tenemos que perdonar sin esperar que me lo pidan, ¿no? O demuestren arrepentimiento. No, no tenemos que esperar eso. Muy bien. Ahora, yo quiero que usted me comente un poquito algo que considero bien importante, pastor. Me estoy deteniendo, fíjese que hemos pasado un buen poco de tiempo y me estoy deteniendo, ¿no?, en el día martes. Perdonar y olvidar. Yo le di la pregunta a usted. ¿Olvidar es perdonar? ¿Perdonar es olvidar? Pastor, ambos van de la mano. Obviamente del verdadero perdón, ¿no? Porque muchas veces nosotros, queridos amigos, decimos que perdonamos, pero no olvidamos y volvemos a traer muchas veces. Y como decía hace un momento, queridos amigos, querido pastor, a veces incluso en un tema de relación marital, a veces sí hay algunas diferencias que por X o Z motivo, en un momento de discusión o de diferencia, se comienzan a traer lo que en el pasado sucedió. Y es ahí donde comienzan los conflictos, porque uno se puede dar cuenta de que no perdonó realmente. Y ahí, pastor, creo que tenemos un serio problema los seres humanos, porque no entendemos que perdonar también implica olvidar. Ahora, pero yo nunca voy a olvidar, o sea, de mi mente nunca va a salir lo malo que me ha hecho esa persona. Y entonces, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo poner en práctica este perdón que vaya acompañado del olvido? ¿O qué tipo de olvido es el que realmente debe suceder en ese perdonar? ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús, nuestro Padre Dios, dice allí en el libro del profeta Isaías, un texto que no lo estoy buscando en este momento, sino lo tengo en mi mente, donde dice que el Señor tomará nuestros pecados y los echará a lo profundo de la mar? Esa es una ilustración. No es que lo va a hacer en forma literal, no, sino que lo que está queriendo decir, al echar a lo profundo de la mar, significa un olvido total, ¿no? Y entonces dice, y no me acordaré más de tus pecados. O sea que, ¿no?, el Señor es tan misericordioso con nosotros que la palabra olvidar está indisolublemente unida a la palabra perdón. No hay perdón sin olvido. No hay perdón sin olvido. Yo comentaba hace un tiempo atrás de dos personas que tuvieron un serio problema en la iglesia y se enojaron violentamente. Y era tanto el enojo que estaba ocasionando tristeza y mucho malestar en la iglesia. Hasta que finalmente el pastor, ¿no es cierto?, se enteró de esta situación y comenzó, por la gracia de Dios, un trabajo, ¿no?, de acercamiento entre las dos personas que estaban afectadas. Hasta que finalmente, conversando con uno primero y con otro después, ¿no?, logró reunirlos. Y entonces, después de un rato de conversar y de mostrar las cosas, le dijo el hermano le dijo, yo lo he ofendido, lo he tratado mal, he sido injusto con usted, y yo quiero pedirle, por favor, que me perdone, ¿no? Me perdone, porque yo me equivoqué. Entonces el otro hermano le dice, mire hermano, yo lo perdono a usted, pero que sepa, pero quiero que sepa claramente que nunca voy a olvidar lo que usted me hizo. ¿Qué le parece? ¿Es perdón eso? No es perdón, porque el perdón significa olvidar, ¿no? Y eso hace el Señor con nosotros. Él quiere que sepamos que en realidad el Señor perdona claramente y definitivamente nuestros pecados. Y no nos está recordando Él a cada rato esta situación.
Hay un texto en la Biblia que me gustaría que lo viéramos en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, ¿cierto? Allí aparece una buena enseñanza para nosotros. Está el ejemplo que yo presenté al comienzo, ¿no es cierto?, mientras le explicaba a usted de los dos deudores, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí, ¿no es cierto?, en el versículo 21 en adelante. Pastor, ¿quisiera usted leerlo, por favor? Claro que sí, pastor. Mateo capítulo 18, versículo 21. El 21 en adelante, ¿verdad, pastor? Sí. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Adelante. ¿Hasta qué texto, pastor? Perdón, ¿hasta qué versículo? Siga nomás, siga nomás. Yo le voy Ok, a... ok, perfecto. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo él de qué pagar, mandó el Señor que fuese vendido él y su esposa y sus hijos y todo lo que tenía y que fuese pagado. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y ya te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron en gran manera, y viendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, oh siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener compasión de tu consiervo, como también tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Muchas Así gracias. también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestros corazones, cada uno a su hermano, sus ofensas. Muchas gracias, pastor. Fíjese, aquí hay un detalle interesante que quiero agregar a lo que ya comentamos sobre esto. Y es que no solamente la diferencia en la deuda era inmensa, incalculable, ¿no?, sino también había algo más. Y eso que había era algo, ¿no es cierto?, que eh, nosotros entendemos que como que la palabra da a entender otra cosa, pero al tratar de captar el sentido de la palabra nos damos cuenta de la enseñanza que nos deja. El perdón significa perdón. Si el Señor nos perdona la deuda a nosotros, este rey aquí que le perdonó la deuda significa que ya no le debía nada. ¿Le parece bien? Cuando le perdonó los 10,000 talentos, no, simplemente ese hombre ya no le debía nada porque lo perdonó. El perdón significa no deben nada, no hay deuda. Eso significa perdón. Pero resulta que después, ¿no es cierto?, cuando se dio cuenta que este hombre no había perdonado a un consiervo que le debía tan poquitito, hizo inútil el perdón que él le había otorgado. El perdón de los 10,000 talentos fue inutilizado, no por causa de su señor el rey, sino por causa del consiervo malo, malvado, porque se recibió una manifestación de gracia tan inmensa de perdonarle 10,000 talentos
y él no fue capaz de perdonar 100 denarios. Es algo tremendo. Él mismo inutilizó la deuda. Y aquí está el tema que yo quiero, ¿no es cierto?, comentar brevemente con usted. Nosotros a veces, como seres humanos, incluso como cristianos, llevamos a nuestra conciencia una falta de perdón asombrosa hacia quien nos ofendió, hacia quien nos maltrató, hacia quien nos hizo algún daño de consideración. Y no existe en nosotros el espíritu de perdón, es decir, que la deuda quede totalmente pagada. Y eso nos trae muchas dificultades, porque hay personas que, aún siendo cristianas, ¿no?, aún estando participando en un grupo cristiano religioso, arrastran en su conciencia enojos, odios, ¿no?, y males que se arrastran por años, ¿no?, por alguna ofensa, por algún maltrato, por alguna cosa incorrecta que hizo la otra persona. No se dan el tiempo necesario para perdonar y cargan con ese problema sobre su conciencia. Esa es una, ¿no? Y lo otro, el cargar con esa conciencia, ¿cierto?, llena de culpabilidad, hace inútil el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ¿qué es más? 100 denarios y 10.000 talentos. ¿Qué es más? ¿No es cierto? El error de la persona que cometió contra mí o mi vida eterna. ¿Qué más? La vida eterna que Dios me ofrece. Y si yo desprecio la vida eterna por tener en mi corazón sobrecargado de odio, de enojo, estoy siendo necio, porque estoy despreciando la salvación eterna por guardar un enojo, no, una ira, un odio en mi corazón que no estoy dispuesto a perdonar. ¿Qué piensa usted sobre esto? No, pastor, incluso tiene la razón, querido pastor. Usted tiene la razón. Y bueno, creo que la palabra de Dios tiene la razón en el sentido de que incluso en la forma en cómo Jesús le responde a Pedro y le dice hasta 70 veces 7, hace más allá de dar un número que muchos podemos estar ahí multiplicando, sumando, dividiendo, esa cifra que el Señor pone como parte del perdón. eh, es algo constante que debe existir en nuestra vida. Ahora, incluso ha habido personas que escucho, pero pastor, es complicado, es muy difícil. eh, y uno les dice, les habla de Jesús, usted debe recordar esta parte en donde Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces uno dice, bueno, es que era Jesús, pero uno va al libro de Hechos y encuentra a un Esteban que más allá de que no haya dicho las mismas palabras que Jesús, vierte palabras parecidas en donde le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, el tema del perdón puede ser conseguido y puede ponérselo en práctica cuando uno es consciente de a quién primero beneficia, de qué me voy a beneficiar y incluso a quién puedo beneficiar con ese perdón para un tema de salvación. Claro, eso es verdad. Así es. Ahora, aquí al analizar estas cosas, nosotros nos damos cuenta que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser, ¿no es cierto?, cuidadosos para no permitir que nuestro corazón se recargue, ¿no?, de enojo, ¿no?, de odio, de rencor en el corazón. A veces, incluso en el círculo matrimonial, pastor, o en el círculo familiar, a veces nos maltratamos mutuamente y usamos palabras que, ¿no es cierto?, quedan en la mente de la otra persona, del interlocutor. Y a veces, cuando especialmente se maltrata a un hijo, ofendiéndolo de esa manera, ese hijo, esa hija, guarda en su corazón esas palabras que prácticamente lo inutilizan o lo inhabilitan grandemente para un desarrollo normal de un carácter cristiano. Tenemos que evitar el maltrato familiar, el maltrato entre amigos,
porque eso nos ayudará a mantenernos en mejor condición, sin darle espacio al enojo que hay en nuestro corazón. Ahora, yo quiero, ¿no?, que juntos miremos el tema que aparece la última parte de la lección el día jueves. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Aquí hay algo importante, ¿no? Vamos a ver lo que dice allí. Por favor, pastor, si puede leer usted. No, está más apto que yo para leer. Léame Súper. allí en Génesis 50, 15 al 21, por favor. Claro que sí. Libro de Génesis, Génesis capítulo 50. 50, 15 al 21. Ok. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Ahí estaban esos hombres que, cierto, estaban muy arrepentidos y habían cambiado. Había habido cambios grandes en la vida de ellos, ¿no? Ya no eran los jóvenes rudos y que maltrataron a los demás. Ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, cómo ellos asesinaron, ¿no?, a una gente que inocentemente aceptó sus sugerencias para circuncidarse. Una historia negra, ¿no es cierto?, de los hijos de Jacob, ¿no? Eran hombres duros, violentos, ¿no?, hombres agresivos. Su intento era matar a José, pero felizmente no ocurrió eso, ¿no? Incluso enviaron su túnica manchada, ¿no?, a las manos de su padre y lo convencieron, lo engañaron, un gran pecado, decía una gran mentira, que su hijo había muerto. Llenaron de tristeza a su padre, de mucha tristeza. Pero allí estaban, y el temor vino sobre ellos. Y allí Jacob, ¿no es cierto?, les había dicho a sus hermanos que, ¿no?, le enviaban un mensaje a José para que los perdonara. Pero José no necesitaba eso. Sí, ya los había perdonado, ¿no? Y allí, como usted leyó allí muy claramente, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó hacia el bien, ¿no? Así que José lloró y los orientó y les dijo, les prometió, ustedes pueden estar tranquilos, que aquí tienen todo lo que yo les he provisto, el alimento que ustedes necesitan. No hay lugar para el enojo en mí. Hermanos amados, Dios sabe lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y Dios sabe lo que hay también en mi propio corazón. ¿Hay algún rincón de mi conciencia donde tengo marcada con una X de rechazo, de enojo a algún hermano, familiar, a algún hijo tal vez, algún vecino, algún hermano de la iglesia? Si eso es así, por favor, caiga de rodillas y pídele al Señor que le perdone, que le ayude a quitar ese enojo. No es más importante un enojo, por muy grave que sea, que la vida gloriosa junto al Señor por la eternidad que Él nos ofrece. Si el Señor nos manifestó en un acto de gracia en la cruz del Calvario que Él nos perdona, así también nosotros tenemos que perdonar.
porque como dice el texto, si no lo hacemos, nuestro Padre Celestial no perdonará nuestras ofensas, ¿no? Permítame, Pastor Samuel, contarle Claro que sí. una historia muy dolorosa. Una hija de Dios se preocupó de cuidar a dos hijitos que recién habían pasado por el hospital por más de 2 meses para encontrar la solución a su problema de una enfermedad muy grave que hubo en Sudamérica, en Latinoamérica, que llevó a mucha gente, ¿no es cierto?, a la muerte. Esa enfermedad era muy contagiosa y dos hijos de esta persona murieron, de este hombre, un hermano de la iglesia. Perdón, una hija murió y los dos hijos fueron al hospital y finalmente, ¿no es cierto?, regresaron con él. Pero él también tenía que ir al hospital porque también estaba contagiado con esa enfermedad. Y no encontraba nadie que pudiese tener a sus hijos que recién habían salido ya libres de ese problema. Así es que en una iglesia grande nadie se ofreció para tener a sus hijos mientras eh, trataban al padre allí en el hospital. Hasta que finalmente una hermanita viuda con 5 hijos se ofreció para decirle al hermano, hermano, usted puede ir tranquilo al hospital, déjeme a sus hijos conmigo. Una mujer pobre, con 5 hijos, ¿no?, se ofreció para recibir a sus niños. Y así ocurrió. Se fue al hospital, hermano, y esa hija de Dios trató muy bien a sus hijos. Era viuda, solita, y el Señor le proveyó alimento para todos. Y después que salió del hospital, se llevó a los niños él. Bueno, pasado un tiempito corto, regresó él a la casa de esa hija de Dios y le dice, hermana, usted se comportó tan bien conmigo, fue tan buena persona, que yo no hallo cómo pagarle todo esto. Y creo que la única manera de pagarle es poder casarme con usted. ¿Qué le parece el pago? ¿No? Bueno, la hermana, ¿no es cierto?, con sus 5 hijos allí sola, viuda, pasando dificultades, aceptó. Y por supuesto ella se enamoró profundamente de ese hombre, ambos hermanos de la iglesia. Y los dos tuvieron muchos hijos, entre los dos. Se conformó una familia bien grande. Éramos 11 hermanos. Ese era mi padre y mi madre. Ah, A los pocos años, cuando yo ya estaba joven, ese hombre, mi padre, abandonó a mi mamá y quedó ella con sus hijos más pequeños que éramos nosotros. Se fue a vivir con otra persona y tuvo otros hijos. Pasando el tiempo, le ocurrió una desgracia. Cuando ya estaba a los 65 años de edad, se cayó del techo de la casa que estaba construyendo. Y eso le ocasionó consecuencias que fueron lamentables. El asunto, que dándose cuenta que ya le quedaba poco tiempo de vida, mandó a buscar a mi madre si podía venir, por favor, que quería hablar con ella. Más de 20 años que no se veían. Y mi madre fue hasta ese lugar, al hospital, y le dijo, Felisa, la he mandado a llamar porque quiero pedirle a usted que por favor me perdone. Yo he sido muy mala persona, muy mal hombre con usted. La hice sufrir mucho y yo quiero que Dios me perdone también a mí, pero quiero pedirle a usted que me perdone. Y mi mamá lo quedó mirando, pastor, y le dijo, pero Ramón,
Si hace tantos años yo ya lo perdoné. No me pida perdón porque yo ya lo perdoné a usted. El asunto es que aquí viene lo grande. Mi padre le dice, ¿sabe, hermana? ¿Sabe? Felisa se llama mi mamita. Yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir. Y le pido que por favor usted no permita que sea velado en la casa de la madre de estos hijos. No, no hay problema, Ramón. No hay problema. No tenga cuidado sobre eso. Precisamente mi padre falleció unos par de días después. Y allá, en la casa, en la otra casa de la otra persona, fue velado. Bueno, yo fui, ¿no es cierto? Estuve allí presente, pero fue mi mamá y fue donde la señora que tenía en ese momento, y le dio el pésame, le dio el más sentido pésame, y le habló de la esperanza en Cristo de volvernos a ver. La mujer estaba muda, impactada de la actitud de mi madre. Y todavía mi mamá le ofreció la oportunidad de estudiar la palabra de Dios para que conociera a Cristo como su Salvador personal. La mujer con gusto aceptó y mi madre le dio los estudios bíblicos y la llevó al bautismo. Ese es, pastor, el perdón de José. Ese es el perdón de Jesús. Un perdón completo y total. Un perdón salvífico. Si nosotros queremos realmente que Dios, ¿cierto?, nos tome en cuenta y por su gracia ser salvos, tenemos que aprender a perdonar como perdonó Jesús y como perdonó José. ¿Qué le parece? No, impresionante, pastor. Lo interesante, pastor, y creo que va a coordinar, tal vez o vamos a congeniar en este pensamiento. Las palabras de José fueron en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y es que cuando preguntamos a los hermanos y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos desean obedecer y amar a Dios? Y la mayoría de nosotros respondemos que sí. Pero cuando no otorgamos el perdón como corresponde, desacreditamos incluso hasta lo que Dios puede hacer en nosotros y con la situación, y es volver al yo. Creo que una de las cosas que su mamita hizo, que José hizo, que Jesús hizo, es depender de Dios y dejar que sea Dios que encamine el resto. Obviamente siempre las consecuencias llegan en algún punto, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, pero Dios incluso hasta en las consecuencias que puedan llegar va a traer bendición. Y perdonar significa mostrar a Dios, acreditar lo que Él mismo básicamente es, hizo y hará siempre también con nosotros. Así es, así es. Me gustaría pedirle que por favor me leyera usted esa cita que aparece el día viernes. No, la primera cita que aparece allí. La cita comienza diciendo, así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendían al pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos.
y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él, confesando sus pecados y buscando absolución. Coméntenos, ¿qué piensa usted sobre eso, pastor? Pastor, realmente, bueno, en el mundo teológico se le llama el tipo y antitipo, ¿no? Y aquí creo que esta cita es una referencia y una comparación de lo que Jesús hizo en relación a lo que José también hizo y vivió. Y creo que el mayor incentivo es que también nosotros podamos hacerlo de tal forma en que nuestro corazón se encuentre ligado a Dios. Ya. Aquí hay una cita que continúa y dice, nada puede justificar un espíritu no perdonador. O sea, no hay justificación para un espíritu no perdonador. Y más, quien no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Así es que esto me dice mucho a mí. Cuando yo siento la presencia de Dios en mi corazón, después de haber caído de rodillas y haber humillado delante de Dios y haberle suplicado misericordia y perdón, siento una alegría, un gozo que no lo puedo describir. Y eso es lo que yo creo entender con esa declaración donde dice, la corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia los demás. Cuando sentimos que la paz de Cristo llena nuestro corazón, nosotros tenemos una actitud diferente entre los demás. ¿Qué cree usted sobre eso? Claro que sí, pastor. Claro que sí, es así. Y es que cuando Cristo forma parte de nuestra vida, eh, la paz trasciende no solamente al entorno en el que estoy o en el que me encuentro, sino también alrededor de quienes están a mi lado. Ellos también perciben eso. Y creo que es una de las cosas que realmente uno debe reflexionar y decir, bueno, ¿qué tanto yo también hago? Y la lección muestra un dicho, ¿no, pastor? Que dice que no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. Y obviamente es hacerme daño yo mismo, pero esto que trasciende desde el corazón de Dios a mi vida, realmente va a trascender también a quienes me miran y observan. Así es. Así que, pastor, tanto usted como yo somos partícipes del aprendizaje de esta lección, Así es. en el sentido de que no podemos dejar que nuestro corazón se vayan alojando diferentes experiencias que nos han causado amargura, ¿no? Que nos pueden causar rencor. En realidad, el poeta dice, rencores, ¿quién logra los rencores? No restañan la herida ni corrigen el mal. Así que no hay lugar para los rencores. Así como José y así como nuestro Señor Jesús, tenemos que aprender a perdonar, ¿no? No después que vengan a pedirnos perdón, sino mucho antes que eso. Apenas la gente nos ofende, tenemos que perdonar, ¿no? Para que podamos vivir una vida de paz, de tranquilidad, de comunión con Dios. Tengo aquí un poema, pastor, que el Señor en su misericordia nos ayudó a preparar hace un tiempo atrás. Bueno, en realidad
más de 30 años. Y dice así, mire, es cortito, pero tiene un mensaje. Y con esto yo quiero no terminar. Así que prepare usted su mente para que diga las últimas palabras, por favor. Perdón. ¿Qué es perdón? Es ausencia de egoísmo, es presencia del amor, es sentimiento de misericordia, es actitud de reconciliación, es la voz que olvida, es el canto de la unión, es la música del cielo, es la fuerza de la oración, es el acorde más sublime y el poder más redentor. Amén. Queridos hermanos y amigos, perdonar es una decisión que va a traer bendición, y esa bendición proviene de lo alto. Que tu corazón, que mi corazón, puedan en cada momento estar conectados con nuestro Padre Celestial para otorgar el verdadero perdón que no solamente me permitirá vivir en paz, estar en paz, sino también estar a cuentas con quien me otorga también el mayor perdón frente a lo que soy como persona, frente a lo que vivo, frente a lo que realmente soy. Y así también llevar a otros a encontrar ese perdón como parte fundamental del amor divino de nuestro Dios. Querido pastor, llegamos al final. Sí, yo quiero decir también que aquí en Sola Escritura nos interesa enormemente que usted, mi querido hermano, hermana, apreciado oyente, pueda estudiar la lección de la escuela sabática con mucho cuidado. No por temor, por miedo, sino cuidado en el sentido de poder lograr comprender qué lección tiene para usted en forma individual. No para su esposo, para su hijo, para su madre, para su padre, no, para usted. Mire cuidadosamente la enseñanza. La lección de esta semana es algo que nos toca a todos. No es tan fácil encontrar hijos de Dios que no tengan ninguna cuenta que darle a nadie, que no haya ningún enojo en su corazón, que no haya ningún resentimiento, que no haya ninguna amargura. Yo creo que no es tan fácil encontrar personas que estén en esa condición tan especial. Más bien, es más común encontrar hijos de Dios que batallan cada día con las diferentes dificultades de la vida, pero que además de eso, es posible que sean proclives a cargar en sus conciencias, ¿no es cierto?, en sus sentimientos, sentimientos de enojo, de aversión, de odio, de rencor, de amargura, que no han podido sacudirse de ellos. Mi hermano, mi hermana, por favor, yo le ruego en el nombre del Señor que usted tome muy en cuenta esta lección, porque si usted no perdona a los demás, no se sacude de esos sentimientos malos, de enojo, está poniendo en peligro la vida eterna, porque nadie podrá llegar ante la presencia de Dios con un enojo metido en el corazón sin haberlo sacado. Dios espera, ¿no es cierto?, salvarnos a nosotros por su gracia y su misericordia. Hay un texto que dice muy bien allí en Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado tiene el mismo significado de perdonado. Justificado, perdonado, olvidado. Mire usted, ¿no? Perdonado por la fe. Perdonado por la fe. Tenemos paz para con Dios. El Señor nos ha perdonado. Vivamos en paz con Dios. Vivamos en paz con nuestras conciencias.
vivamos en paz con los que rodean, ¿no? Y todo lo contrario, al que nos hace daño, extendámosle una mano de amor, ayudémosles en alguna necesidad. Si alguien nos odia, como dijo el Señor, orad por los que os aborrecen y os persiguen. La vida cristiana es muy dura, pero si hay algo que nosotros podemos tener en nuestro corazón como algo firme y fuerte, es que en realidad con el Señor podemos tener la certeza que Él nos ayudará a perdonar, a olvidar, y no solo a eso, sino también a restituir la relación rota, ¿no?, en amor, en comunión y en armonía con Dios. Amados y amadas, que el Señor nos bendiga, que derrame Él su Santo Espíritu en usted en este santo día sábado que pronto ya estamos viviendo, y que su presencia se haga sentir de tal manera que usted sea un hombre o una mujer, o un joven o una señorita que aprendió a perdonar como José. Que el Señor les bendiga, que tengan, ¿no?, una gran semana de mucho éxito en su vida cristiana y personal. Amén. Buenas tardes.